placer darles la bienvenida. En su inmensa mayoría es una bienvenida así diplomática, porque en realidad la mayoría de ustedes están en este momento en algún lugar de este edificio haciendo cosas y han venido a este salón. Un muy buen otro número de ustedes son gente de esta casa que a lo mejor hoy no estaba por acá. Y tenemos realmente pocos visitantes, porque en general esto es como que las huestes de bueyes se han puesto ordenadas para venir a esta tarde. Yo les quiero dar la bienvenida muy especialmente. Saben que estos homenajes a eméritos son actos absolutamente placenteros. La gestión, y en esto los cuatro de la mesa que somos profesores de esta casa sabemos que hay cosas más agradables que otras, hay paneles, hay presentaciones de libros, hay entregas de reconocimiento, pero estos homenajes a los eméritos que los empezamos no hace mucho, en el 2012 creo, bueno, no importa, no hay nadie cerca para soplarme, así que puedo inventar, pero asumimos en el 2010, si no fue en el 2011, habrá sido a principios del 2012, son realmente un acto de reconocimiento tardío. De reconocimiento tardío porque el procedimiento por el cual la Universidad de Buenos Aires nombra eméritos, y hay varios en esta sala, es un procedimiento bastante burocrático. Llegan los papeles al Consejo Directivo, las manos se levantan, ese papel se traduce en una resolución por unanimidad, de ahí va al Consejo Superior, es nuevamente votada y entonces se expide un título de profesor emérito que a veces entregamos en un acto de fin de año con aplausos generales de amigos y colegas, pero que otras veces ni siquiera eso, y no tenemos una ocasión para pararnos, abrazar, besar, saludar, decir lo contentos y emocionados que estamos, como si no sucede cuando aquellos que no son de la universidad obtienen la cátedra a través de un honoris causa o un profesorado honorario, que entonces hay un acto solemne en el cual alguien habla de las bondades del candidato y el candidato da su lectio magistral. Ante esta ausencia no normativa, pero sí de usos y costumbres, la Facultad de Derechos decidió introducir su propio uso y costumbre, y es esto lo que estamos hoy. En estas reuniones absolutamente informales, pese a que todos están de traje, camisa y corbata y cosas por el estilo, Goldini levanta la ceja como diciendo yo no, pero no se preocupen, pero son bastante formales, así la mirada, el look de la reunión, pero que en realidad tienden a una informalidad total, tienden a que todos nosotros tengamos un espacio para poder hacerle un mimo al emérito o la emerita del día. Este es un acto en el cual los que aquí estamos, que somos muchos y que tenemos mucho que ver con esta facultad, le queremos decir a Alberto Bueres que estamos fascinados que desde hace muchos años sea profesor emérito de esta casa, que nos parece fantástico todo lo que hizo por esta casa y que estamos esperando que lo redoble, que lo haga otra vez. Y queremos tener así un pequeñito espacio para decirle todas estas cosas que son declaraciones de amor, entre comillas, que él se ha sabido ganar en toda su trayectoria profesional, académica, personal, y ahora en estos últimos años también de gestión. Esto de la gestión lo perjudicó a Alberto, porque podría haber sido uno de los primeros eméritos a honrar, y como era el vicedecano lo dejamos a la cola, y entonces cuando se lo propusimos dijo, pero estará bien, yo soy el vicedecano. Y dice, vos no me podés hacer esto a mí. Y dije, justamente, ya hicimos mucho, por eso sí te lo podemos hacer. Así que ahora vamos a escuchar como dos personas cercanas a Alberto nos cuentan un poco de él, qué cosas les parecen valiosas de Alberto, en qué cosas Alberto nos ayudó y ayudó a esta comunidad académica. Después yo voy a decir alguna otra cosa tan informal como esto que les acabo de proponer. Seguramente le vamos a hacer un regalo y después lo vamos a escuchar un ratito. Después de lo cual damos las urras por haber tenido la ocasión de festejarlo a Alberto. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Don Lorenzo Larga. Muchas gracias a la doctora Mónica Pinto y además a esta
excelente iniciativa de agasajar y homenajear nada menos que a los profesores de Derecho. Sinceramente, algo que enaltece a la Facultad de Derecho, de la que uno también es exalumno, ¿no? Bueno, es difícil presentar al profesor Güeres porque veo a los que están aquí en el auditorio y digo, pero si lo conocen tanto y han leído tanto la obra de él, que hasta es difícil decir algo que pueda impactar o que pueda colmar algún vacío para el conocimiento de ustedes. Tengo en mis manos una síntesis, pero muy abreviada, de su currículum. Ya casi algunas cosas ni son hasta ofensivas mencionarlas, como que es abogado, doctor en Derecho, que ha sido profesor titular regular de Derecho Civil, comenzó acá con el profesor Pisoría, si no me equivoco, y después siguió con la cátedra del profesor Bustamante Alsina. Dejaré esos aspectos para que él nos cuente algunas anécdotas de esas instancias. Ahora es profesor emérito de esta facultad, como todos sabemos es actual vicedecano de la Facultad de Derecho, docente investigador categorizado por el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio Nacional de Educación, consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad, director de la Comisión de Doctorado de la Facultad, y sintetizo, perdón, Alberto, por no nombrar en forma completa los cargos, director del Instituto de Derecho de Daños del Colegio Público de Abogados, exdirector del doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino y de otras facultades, ex profesor titular regular de Derecho Civil de las Facultades de Derecho de Palermo, Salvador, Belgrano, San Juan Bosco de la Patagonia, etc. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, España, en el doctorado, categorizado como de calidad y excelencia por resolución del Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España y profesor de la Universidad de Salamanca, España, para el dictado de maestrías y cursos posgrado sobre derecho de datos. No me extrañan los antecedentes que no son de currículum, son ciertos. Uno con ese placer recoge cuando lee un libro español, si es de derecho civil, inexorablemente al pie de página está la cita del profesor Güeres. Me hace acordar a Carlos Cosio, también profesor de esta facultad, que cuando uno lee los libros extranjeros se siente reconfortado cuando ve en las décadas del 60, del 70, esos libros, las citas de Carlos Cosio y de otros profesores también. Pero menciono este detalle porque es difícil ver un libro moderno de responsabilidad civil español que no tenga las citas, pero las más puntuales y elementales en cada tema del profesor Güeres. Profesor invitado, visitante u honorario de más de 20 universidades de América y Europa. Menciono a título de ejemplo Universidad II de Roma, Italia, Universidad de Salamanca, de Oviedo, Nova, de Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América, Universidad Estatal de Nueva York, Búfalo, Estados Unidos, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Comillas, Madrid, Universidad de Burgos, España, Universidad de Cáceres, Universidad de Baleares, Palma de Mallorca, Pontificia Universidad Javeriana, etc. Podría seguir enumerando todas. Miembro del Instituto Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, miembro mayor de la Inter-American Bar Association, miembro del Consejo de Derecho Ítalo-Latinoamericano del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Publicó, entre otras, las siguientes obras: La entrega de la cosa en los contratos reales, aquel señero libro que a veces los profesores de contrato deberíamos acudir más a menudo. La responsabilidad civil de los médicos abrió allá por el año 79 como una obra pionera en la materia y que después, diría, prácticamente trazó la dinámica del tema en la República Argentina, en Latinoamérica y en muchos países de Europa, en esa obra pionera de allá del año 79. Luego vino responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos, responsabilidad civil del escribano de Hammurabi del año 84. En el año 86 aparece una obra que, a mi modo de ver, es una teoría general del derecho con un nombre engañoso:
Quizás por eso no es un libro que está en los cursos de primer año de la Facultad de Derecho, que debería estar, ¿no? Que se llama El objeto del negocio jurídico. Después hablaré algunas cosas. Pero, la verdad, si uno repasa esas páginas, que en realidad es como un río, nunca la página de ese libro es la misma. Cada vez que uno lo lee, pasan los años y vuelve a encontrar cosas, y haya cosas, etcétera, que después voy a mencionar algunas de ellos en los 15 minutos, que no voy a ocupar más de este tiempo para homenajear al maestro. Allá también en el año 81 aparece un libro que cuesta conseguirlo, esto es lamentable, pero a veces motivos editoriales impiden las reediciones, que se llama Repetición del pago de lo que no se debe. Creo que es en coautoría con el profesor Bustamante. Ahí ya se juntan una serie de trabajos y sinceramente, en uno de los temas más oníricos y complejos de la teoría jurídica, que es la repetición del pago indebido, al que pocos se le han animado, porque parece simple cuando uno lo simplifica por comodidad, pero cuando uno lo quiere leer en su totalidad y en su profundidad debería recurrir a este libro y darse cuenta de la complejidad que encierra este tema, que ha generado dudas hasta en los proyectos de reforma y hasta en el último proyecto convertido en código, donde hasta se discutía el destino de los fondos, de algunos pagos habidos. En el año 86 aparece un librito que es como la gran obra. Yo la llamo la gran obra, pero esto no lo llamo delante del profesor Güeres aquí. Lo llamo delante de mis alumnos. Cuando digo, empiecen por la gran obra, que es el acto ilícito. Es un libro que debe tener 50 páginas y más de 1500 ideas. Creo que es como lo que contaba Borges de las 1001 noches. Borges decía, y las 1001 noches, la magia la tiene ya el título, porque no llamó las 1500 noches, decía Borges. Las 1001 es más que un millón, porque las 1001 da la sensación de infinito. En cambio, si fueran las 1323 noches, que es más que 1001, decía Borges, daría sensación de finitud. El acto ilícito me asemeja esa metáfora de Jorge Luis Borges. ¿Cómo en 50 páginas un jurista puede tocar temas como vinculado a la norma jurídica, al deber, a la obligación, a la responsabilidad, a los factores de atribución, en definitiva a la relación del individuo frente al Estado dentro de una teoría jurídica? ¿Cómo se puede en 50, 60 páginas poder definir con una prosa bellísima tan claramente una teoría del derecho que si se hubiera llamado teoría general del derecho, hoy tendría la misma repercusión que una teoría de Achurrón-Bobillín? Se llama El acto ilícito y pareció un libro para el profesor de Derecho Civil, para el profesor de obligaciones. No me parece justo. Me parece que es una de las grandes obras y por eso la marco y me detengo en ella, que es del año 86, es una breve monografía, sobre la que después también hablaré. Bueno, después vienen un montón de obras colectivas y no quisiera ni mencionar ese código de 25 tomos, sinceramente, que rememoraba a los primeros códigos, los primeros comentaristas que disputaban el predominio editorial en la Argentina entre Machado y Llerena, que no me acuerdo bien, pero sé que Lucho ahí me comentó alguna vez que uno era de Buenos Aires y uno del interior y competían por la cantidad de tomos a principios del siglo, cuando salió el Código Civil. Una obra formidable esta vez. El derecho, el Código Civil comentado, que sacó a Murabi bajo la dirección del doctor Alberto Rodríguez. Es autor de más de 390 trabajos que uno encuentra en revistas de circulación fácil y otros que cuesta conseguirlos. Algunos hay que pedirlos a Málaga, otros hay que conectarse con llamas Pombo para que se nos mande de la Universidad de las Baleares. Y que uno trata de buscar como esas piezas como el coleccionista para tenerlos. Es director de la revista Responsabilidad Civil y Seguros desde justamente octubre de este año. Es miembro del comité editorial de la revista científica. Bueno, que haya dado más de 500 conferencias, la verdad, son de esas cosas que hasta un presentador podría prescindirse frente a la calidad de la obra
paso de largo las páginas, porque después vienen los reconocimientos de distintos países nacionales y extranjeros, medallas y diplomas. Busquen el país que ustedes prefieran, de América o de Europa, y estuvo premiado o recibió una distinción. 3 páginas que, para ir más de lleno al pensamiento de Alberto Güeres, prefiero pasar, así leerlas, como decía Tilio Alterini, una lectura transversal, rápida, y decirles que ha recibido de Cuba, México, Brasil, Perú. Ha sido también colaborador, además de, no quiero pasarlo por alto, que ha sido coautor del proyecto de Código Civil o de reforma al Código Civil del año 1993 de la Comisión Federal, y ha participado activamente en la redacción del último proyecto del año 2012, que ahora fue recientemente promulgado, que trabajó con juristas que también veo aquí presentes, que muchos de ellos han colaborado en distintas áreas. Atrapa, como decía un procesalista, mucho más que un procesalista, un jurista como Calamandrei decía, lo voy a decir así en castellano, atrapa el derecho y atrapa la fenomenología jurídica desde todas las perspectivas. Fue juez, legislador, catedrático y abogado. Ya puede apreciar, se puede dar el gusto, como decía Calamandrei, de apreciar la fenomenología jurídica desde todas las perspectivas. Ve cómo se apoya el hecho con el derecho desde todas las perspectivas, porque el juez la ve de una manera, el abogado de otra, el catedrático la ve de otra, el filósofo la ve de otra, el legislador la ve de otra, y en definitiva muy pocos tienen ese envidiable privilegio de verlo como lo vio y como lo ve Alberto Güeres desde todas las perspectivas. Me voy a tomar 10 minutos para hablar de la obra o del pensamiento, de lo cual es un poco un atrevimiento, y la otra parte lo hará el doctor Sebastián Picasso, mi querido y amigo Sebastián Picasso, que también va a hablar del pensamiento y de la obra en otros temas del profesor Güeres. Hay 2 maneras de recordar la obra o de referenciarla a la obra de Güeres. La primera, que sería la más sencilla, o hay otra concreta. Si uno quiere tomar la sencilla, bastaría reseñar lo que hice yo, contar esa parte, y ahí uno se podría quedar con la satisfacción del deber cumplido. Pero en cambio, no es tan cómodo para un presentador si pretende ilustrar la figura y obra reseñando lo que le ha aportado a la ciencia jurídica. Esto ya es distinto. No es lo que ha participado en la ciencia jurídica, es lo que Alberto Güeres le ha aportado a la ciencia jurídica. Y esto es complejo por muchos motivos. Yo, si tuviera que describir de lo personal, y creo que algunos de los que está aquí lo he conversado antes de llegar a este homenaje, coinciden, la obra de Alberto Güeres es, a mi modo de ver, y lo digo en el convencimiento total por haber accedido a literatura jurídica argentina, latinoamericana, europea, del common law y del civil law, que uno puede cotejar, es profunda, incisiva, inteligente, y como decía yo, serán de las obras que él solía amar, llena de sugerencias jurídicas y ulteriores. El buen autor, decía yo, Gerard, es incisivo con el tema y además se da el lujo de dejarle sugerencias al lector para reflexionar ulteriores cosas sobre el mismo tema. Eso es lo que me suscita a mí la obra de Alberto Güeres cada vez que repaso alguna de sus obras. Una vez me dijo un jurista italiano, que yo le dije, imprudentemente por mi juventud, ¿por qué no sintetiza, profesor, a grandes trazos cómo es el régimen? Entonces me miró entre preocupado y disgustado y me dijo, mi guarda, il diritto è sottilezza. Yo me quedé callado.
me dijo, miren, el derecho es sutileza, señor. El derecho no admite grandes trazos. Es verdad. El derecho del jurista es sutil y la fino. Y esto es lo que yo encuentro y lo que creo que todos encontramos en la obra de Alberto Güeres. Prosa maravillosa, elegante, cuidada, escrita en un castellano envidiable del que uno teme que, con tantos avatares de la modernidad, se termine perdiendo en la literatura jurídica. Entre WhatsApp, mensajes de texto, tengo miedo que entre la prosa de Alberto Güeres dentro de 10, 15 años, por favor, señora decana, hagamos todo lo posible para que la prosa de Alberto Güeres y el buen castellano se perpetúe en la Facultad de Derecho. Tiene además una virtud que solo los grandes juristas logran con sus obras, y que un poco ya lo dije antes, son de aquellas que cada vez que uno las vuelve a leer, vuelve a encontrar cosas nuevas. No sé qué pasa. Hay libros que uno lo lee y dice, no necesitaría volver a leer. Y hay otros que uno dice, si tuviera tiempo lo abriría y lo pone sobre el escritorio porque lo quiere volver a leer y quizás no lo haría por falta de tiempo, nada más que por eso. Pero sabe que cuando lo vuelva a leer, inevitablemente va a encontrar cosas nuevas. Por otra parte, ninguno de los trabajos de Alberto Güeres es descriptivo. Güeres es un inconformista. No se dedica a describir lo que pasa, lo que dijeron, lo que dicen. Es rebelde, es inconformista, es de ir hasta las últimas consecuencias. Forma parte de aquellos grandes juristas que, para fundar su postura, y eso ustedes lo notarán en cualquiera de sus libros, hunde primero su análisis en la filosofía y en la política jurídica y en la axiología, y solo después se da él mismo el permiso de analizar jurídicamente el tema. No hay temas acríticos en la obra de Alberto Güeres y no hay temas en los que no tome partido ni posición. Él toma un punto de vista axiológico, filosófico y después dirá cuál es su visión del acto jurídico, del acto ilícito, de la responsabilidad, de la culpa o de lo que fuera. Tiene una frase que yo nunca me lo olvido: el método debe coadyuvar a rastrear el sentido de lo justo. Esto es verdad. Hay juristas que escriben con método, pero sin destino. Natalino Illy, profesor italiano, le decía en un debate con los científicos italianos, dice, la ciencia, la técnica, no tiene valores ni fines. Es el jurista, el derecho el que tiene que ponerlos. Tiene que apuntar, tiene que haber un método con fines. Güeres es, y esta es una interpretación personal, refractario al fetichismo legal. Su obra trasluce un rechazo de la reducción de la legitimidad a la pura legalidad, exigiendo, casi por así decirlo, un fundamento ético para la legitimidad. Dice él en una frase, en la inquietante búsqueda de lo justo el intérprete debe acudir hoy en día a diversos principios interpretativos. Son palabras del maestro Güeres. No necesariamente rígidos ni ordenados, superando la exégesis y la dogmática del positivismo legalista. Pero al modo alguno le atribuimos la importancia que le asignan muchos quienes han sido nuestros maestros, se refiere al texto legal, atrapados fuertemente por el ideario de los corifeos del legalismo, en este tiempo prefluido y reemplazado por las corrientes funcionalistas. Digo páginas, Alberto, que quizás hasta me diga son de dónde las habrá rastreado. Es que realmente no las rastreé, realmente las tenía marcadas. Me ha sido tan sencillo como abrir los libros y me fijé lo que tenía marcado con rojo y verde y así como marco yo y nada más las transcribí. Muere frente a la dinámica jurídica. Iría usando una vieja expresión y concepto de Ieri. Güeres ama la jurisprudencia de intereses y no la de conceptos. Ojo que cuando Ieri se refería a esto, no se hablaba de la jurisprudencia que hoy entendemos. La jurisprudencia en la época de Ieri era el derecho como ciencia jurídica, de lo que todavía hoy reminiscencia porque el doctorado es en jurisprudencia, que es el derecho. Es interminable si yo enumero la cantidad de votos como juez de la Cámara Nacional en lo civil, que aún hoy son citados como guías por los magistrados, sería interminable.
infecciones intrahospitalarias, muerte del conviviente, no sé, no quisiera ser mezquino ni cutre en la enumeración de los precedentes que aún no hay los jueces. Recuerdo que en los libros los votos de Güeles se citan con el nombre voto de Güeles. Y digo esto, hay otros magistrados que están acá, que conozco, que también se ponen sus nombres, es el homenaje a Alberto Güeles y por eso digo esto, que nadie pone voto de la Cámara Civil, pone voto de Alberto Güeles, voto de Alberto Güeles. Eso tiene un significado adicional, es adosarle al voto otro argumento de autoridad. Güeles nunca creyó, como decía Carneluti, en la fantasmagórica función eficiente de los hechos para con el derecho. Nunca. Nunca creyó que el silogismo alcanzara para que un juez resolviera un caso así de simple. Tomar la norma y aplicarla mecánica como un autómata para que el juez pueda resolver. Sí, yo me acuerdo esa frase de Piero Payardi, cuando decía, si es verdad que el silogismo, la norma, los hechos y el pleito son tan fáciles, no sería necesario estudiar más de 6 meses de derecho. Güeles nunca se contentó con esa dinámica. Estimo, dice Güeles en uno de sus trabajos, en un recordado trabajo, que no hay obstáculo en que se diga que el juez despliegue una actividad creativa, si se refiere a la expresión, a la posibilidad que él tiene de realizar juicios de valor para captar la norma general a base de la fijación de su significado, sentido o fines. O en defecto de ello, de poner en marcha el desenvolvimiento del derecho dentro del ordenamiento jurídico. Ese es el marco de la afirmada labor de creación del intérprete, más allá del cual, y en esto siempre prudente y pertinente, no sería admisible la potestad jurisdiccional. Güeles tiene una visión antropológica del derecho, y esa es una dimensión que no todos tienen, y que algunos aspiramos, algún día soñamos con poderla tener. Para Güeles, la ténesis del derecho descansa en la justicia como valor supremo. La preocupación de Güeles, y lo digo en una mesa donde hay otros juristas, en un escenario donde hay otros juristas que comparten esta visión antropológica del derecho, a mí me parece que la preocupación de Güeles siempre fue no dejar al individuo a la deriva antropológica de su destino. Es ese jurista que está preocupado por las consecuencias de su teoría y por las consecuencias antropológicas de los pensamientos jurídicos que él pone en marcha. La justicia tiende al todo, al conjunto, decía Güeles en un trabajo del año 84. Enfoca al hombre universalmente y no nominalísticamente. Esto es, al hombre en coexistencia y no en existencia. El fin básico del derecho, a partir de este dato, ha desplazado la concepción decimonónica que entendía que el derecho apuntaba al hombre como individuo y no como integrante de una comunidad organizada. La justicia supone igualdad, proporción, simetría, siguen siendo palabras de Güeles textuales, lo que implica que es menester que notemos que el sentido de las distribuciones justas no puede ser puro como lo quería el liberalismo. Existe una corrección tendiente a delimitar esa proporción igualitaria en forma tal que la rectificación tendrá en cuenta la existencia de seres que requieren mayor auxilio en la sociedad para poder subvenir sus necesidades y para sortear las vicisitudes y cargas de la vida. Por eso decía que Güeles, su visión antropológica es no dejar al individuo a la deriva antropológica, diría, de su destino. Güeles es jurista del realismo jurídico. En el prólogo a un libro suyo, dice del realismo, el jurista de hoy tiene una actitud diferente, un libro que data de hace más de 30 años, una actitud diferente del jurista de siglos anteriores. Otrora, el racionalista o el dogmático se afanaba en la búsqueda de construcciones perfectas, de ahí que en sus estructuras eran pretensamente inmodificables, perennes. Aún más, se aceptaban postulados sin cuestionamientos. El hombre del derecho actual, cuánta enseñanza para la facultad de derecho actual, ¿no? Se enfrenta con un mundo cambiante, primordialmente en lo social y económico. Lo que vale ahora no valdrá mañana.
de forma que la necesidad de avistar la realidad impone en ocasiones la revisión seria y consciente de los conceptos, que no tienen vigencia por tales o por ser retóricos, sino en la medida en que son idóneos para dar una respuesta a exigencias comunitarias. Voy terminando. Leía una vez, hace muchos años, cuando yo era y me iniciaba en la cátedra con el profesor Tobías, que está aquí presente, y en el libro de la causa, del objeto del acto jurídico, había un título que por aquel entonces, y me imagino cuando lo escribió, parecía hasta provocativo. El subtítulo de un capítulo, de un acápite, decía: ¿la persona puede ser objeto del acto jurídico? Acá está el profesor Vergel, al que tanto le debemos sus estudios modernos de bioética. Pero en el año 80 o 70 y pico, esta pregunta era casi provocativa: si la persona humana podía ser objeto del contrato, del acto jurídico. Yo creo que fue una angustiante y anticipada advertencia del maestro Güeres, hecha 3 décadas atrás a uno de los problemas centrales de la teoría jurídica contemporánea. Me refiero al uso nihilista que se hace hoy de la autonomía de la voluntad, que ya no es más para formar un contrato, sino que ahora es para disponer de los derechos fundamentales, de los derechos personalísimos y hasta de la propia integridad corporal. Dejaría para lo último, había escrito 8 notas para entender al profesor Güeres, y voy a terminar con la última por el tiempo, porque no me quiero exceder por respeto al doctor Picasso, que tiene cosas aún mucho más interesantes. Pero me gustaría decirles que hoy está de moda la vinculación entre el derecho y la economía. ¿Quién podría negar ese vínculo? Ni Vélez Arfiel, de aquel entonces, que era abogado práctico, que era abogado conocedor, había negado los vínculos entre el derecho y la economía. En Italia una vez se hizo un congreso hace poco, en el año 2008, sobre derecho y economía, y unas profesoras jóvenes y unos profesores jóvenes que estaban ahí se disputaban a ver quién hacía más alusión al análisis económico de derecho, para ver si correspondía a la culpa, el factor de atribución, las penas. Presidía la ceremonia el profesor Angelo Falsea. Angelo Falsea es como si yo dijera que podríamos traer acá con vida a Héctor Rafael. Y cuando terminó le dijo a una de las profesoras que habían dicho: me pareció muy buena su exposición, pero no se desespere tanto por el análisis económico del derecho. Esté más preocupada por el derecho. Si yo miro la obra de Alberto Güeres a grande rasgo, y con esto sí voy a ir concluyendo, yo diría que es curioso, pero Alberto es el jurista que ha logrado hacer esto. Si la Escuela Económica de Derecho ha hecho el análisis económico del derecho, Güeres hizo el análisis jurídico al análisis económico. Y no es un juego de palabras, es un cambio de paradigma en cómo enfocar el tema. No son objetables, decía en un trabajo Alberto Güeres, las relaciones entre economía y el derecho, que siempre existieron, pero son desechables las versiones del análisis económico del derecho que privilegia la eficiencia o la utilidad con sacrificio de la justicia. Estas son algunas palabras. ¿Qué decir, por ejemplo, de la antijuridicidad que le dedicó páginas del código, ya de un trabajo sobre el daño injusto, y páginas en el código que él mismo dirigió, donde a mi modo de ver, después de haber leído durante muchos años sobre ese tema, digo y confieso que no hay nada escrito, y no sé si se podrá escribir algo más profundo sobre la antijuridicidad y sobre el sistema jurídico, porque en definitiva el que reflexiona sobre la antijuridicidad reflexiona sobre ¿qué es el individuo frente al Estado y frente al derecho? Las relaciones del individuo contra el derecho no empiezan ni por el contrato, ni por la sociedad, ni empiezan entre lo permitido y lo prohibido. Siempre digo, el artículo 19 de la Constitución Nacional
De casualidad es el 19. Debería haber sido el 1. Tendría que ser el 1, porque el 19 no es un artículo más. Es el que deslinda lo jurídico de lo no jurídico de las acciones privadas. Eso debería ser el 1. Y eso es la antijuridicidad, o ahí está la base filosófica de la antijuridicidad que el maestro escribió en esas páginas. Y si uno toma esos libros que dice, pero bueno, ¿qué responsabilidad civil de las clínicas y de los médicos? Y yo no me dedico a eso. Bueno, yo le diría que vaya a la página 420 y lea el concepto, pero que lo haga. Como amigos los convoco a que vean el concepto de persona que tiene Alberto Boeres en ese libro. Para mí es la más moderna definición de persona que he visto. Tan moderna es, no sé de qué fecha data. No sé qué fecha data. Si la escribió esa, porque yo la encontré en ese libro. A lo mejor escribió 10 años antes, que quede en el misterio. Sí sé que tiene más de 10 años, donde él llega a la conclusión que la persona es una categoría jurídica y no nos apresuremos a prejuzgar sobre esto. Me sorprende porque hace 20 días recibo un libro italiano, escrito por un profesor emérito de la Universidad de la Sapienza, que llega a una conclusión en el libro, que la persona es una categoría jurídica. Entonces digo, qué lujo para la Universidad de Buenos Aires los conceptos de Alberto Boeres. Y acá sí termino definitivamente. Carreluti decía, 1930 y pico, lo escopo del diritto consiste en el ridurre la ética a la economía. El fin del derecho es reducir a la ética la economía. Querido Alberto, lo has hecho. Muchísimas gracias por tus aportes al derecho. Bueno, buenas tardes. Realmente me siento honrado de estar aquí homenajeando a Alberto Boeres. Hay, por supuesto, mucho para decir acerca de él, mucho ha dicho Federico. Yo voy a comenzar con un recuerdo personal. Yo conocí a Alberto hace ya muchos años, yo era estudiante de esta facultad, que era ayudante alumno en su cátedra. Lo conocí en un congreso en Junín. Desde entonces, bueno, empecé a frecuentarlo. Yo era un estudiante, me parecía increíble que Alberto Boeres, bueno, se interesara en lo que yo le preguntaba, en mis dudas, bueno, en mis posibles trabajos, etc. Cuando, siendo un abogado muy joven, publiqué mi primer artículo de jurisprudencia argentina, se trataba precisamente de un artículo sobre un tema muy claro a Alberto, las obligaciones de medios y de resultados. Y bueno, yo seguí en buena medida los desarrollos del maestro, pero en un punto lo critiqué, me atreví a criticarlo. Y dije, bueno, que no estaba de acuerdo con ciertas cosas que él decía, etc. Y al día siguiente de la publicación, a mi Nobel estudio jurídico, llama por teléfono a Alberto Boeres. Y yo dije, bueno, es para reprenderme, para decirme que realmente he extraviado el rumbo. No, en absoluto, era para felicitarme por el artículo. Y esto creo que lo pinta Alberto de cuerpo entero, como una persona, como persona, ante todo, una gran persona, además de un gran jurista, de un gran profesor. Una persona generosa, enteramente generosa, y volcada realmente por fuera de pasiones personales, de egoísmo, etc., volcada realmente a un amor por el derecho, por la enseñanza, por la transmisión de los conocimientos. Y en ese sentido, viene a cuento una frase de Dickens, ¿no? Dickens decía, hay gente aparentemente grande, ¿no?, que hace que los otros se sientan pequeños, pero los que son realmente grandes hacen que todos nos sintamos grandes, ¿no? Y un poco, cuando uno tiene trato con Alberto, ¿no?, todos nosotros seguramente siempre sentimos eso, ¿no? Una persona humilde, sencilla, amigable, simpática. Y esto ya habla de la persona, pero además de la persona, por supuesto, venimos acá a homenajear al jurista, al profesor. Y en ese sentido traigo a colación otra frase, una frase del doctor francés Redin, que dice: un jurista es un método y una biblioteca. Y bueno, va de suyo que Alberto Boeres tiene más cosas. La biblioteca de Alberto, no hablemos de ella, es inconmensurable.
es un gran amante de los libros jurídicos, los colecciona, habla de ellos, ¿no? con gran pasión, y tiene por supuesto muchísimos. Y no solo los tiene, sino que los lee y los conoce, y en ese sentido los conoce tan al dedillo, con una memoria tan prodigiosa, que es capaz de decir, no, en tal parte del libro, fulano, de un libro que él ha leído hace muchos años, dice tal cosa, y sería interesante contestarlo con tal otra que dice Mengano. Siempre me ha llamado la atención esa erudición y esa memoria de Alberto para estas páginas jurídicas de muy diversos libros que él conoce, y que hacen acordar a aquel personaje de una novela de Elías Canetti, el profesor Quien, que llevaba la biblioteca propiamente en su cabeza, ponía y sacaba los libros de su cabeza, y a mí Alberto a veces me parece también, ¿no?, como llevar la biblioteca en su cabeza. Además de la biblioteca, Alberto tiene un método, tiene un sistema, y algo de esto dijo Federico de Lorenzo, ¿no? La doctrina o la dogmática jurídica como disciplina para entender el derecho, que es nuestra forma de abordar el derecho civil argentino, el estudio del derecho positivo en general, en la Argentina se traduce en la dogmática jurídica, lo que llamamos la doctrina, es decir, un estudio conceptual del derecho a partir de principios generales, de normas, de principios, que sirven para explicar la ley, para interactuar con ella. Y esta tradición nos viene del derecho romano, ¿no? Precisamente Michel Villet decía, ¿no?, que lo que hizo la grandeza del derecho romano, lo que distinguió al derecho romano de otros muchos derechos posibles que había en esa época, era la existencia de jurisconsultos, ¿no?, es decir, de un cuerpo de profesionales del derecho que lo interpretaban, que lo sistematizaban. Y de ahí nos viene, desde ese mismo momento, el derecho romano, esta tradición jurídica de la doctrina, que por supuesto forma un todo inescindible con la ley. En esta facultad no se enseñan normas aisladamente, se enseña la teoría, se enseña conceptos, se enseña la doctrina. Y Alberto Güeres está muy imbuido de este método y lo maneja con una gran destreza, con una gran maestría y con una gran sutileza, y esto lo señaló Federico con muy justa razón, efectivamente. Alberto maneja con gran sutileza la doctrina y ha generado un edificio conceptual muy coherente. Y esto es un gran mérito de los juristas, muy coherente, muy acabado, cuyas piezas han sido cada una de ellas estudiadas, puestas en su lugar y funcionan como perfectos engranajes. Y esto hace que esa obra sea una obra bella, efectivamente, hay belleza en esa construcción conceptual. Pero claro, si solo fuera por una construcción conceptual, por una biblioteca y un método, no tenemos todavía el gran jurista que es Alberto. Desde luego que no hay solo eso, hay, además, y esto también lo señaló Federico, hay una preocupación muy clara por la justicia, por lo valorativo, por las soluciones justas en cada caso. Es decir, que a esta solvencia académica, a este conocimiento detallado, a esta erudición y a este cuerpo sistemático de doctrina, se suma un espíritu progresista, una voluntad de encontrar las soluciones justas, un partir de principios arqueológicos. Y es esto, es la combinación de estas dos elementos, lo que genera un gran jurista como es Alberto Güeres, y lo que hace que su obra sea una obra perdurable, no sea solo la obra de un profesor de derecho, que sea la obra de un maestro del derecho. Efectivamente, Güeres ha puesto todo este formidable edificio teórico que ha construido y que ha marcado tanto a la doctrina argentina, la jurisprudencia argentina, todos los libros de derecho civil, y que ha desarrollado tanto como magistrado, como profesor. Digo, toda esta pericia doctrinal, Alberto la ha puesto al servicio de los valores del derecho, de los fines del derecho. Kelsen decía, la norma, Kelsen, más positivista de los positivistas por excelencia, la norma es un marco abierto a varias posibilidades. Entonces, bueno, ahí es donde aparece el intérprete para fundar una posibilidad excluyendo las otras, y esa elección de una solución entre otras, decía Kelsen, es una elección valorativa, fundada en valores. Ahí es donde también aparece el gran jurista, ¿no?, donde se orienta toda esta construcción doctrinal estructurada, se orienta a las soluciones justas. Y entonces, como decía Alberto Güeres, se ha puesto al servicio de las soluciones justas, ha defendido a la persona, los derechos de la persona. Muy temprano, como bien lo mencionaba Federico, estudió la relación médico-paciente, los derechos del paciente, el consentimiento informado, algo que hoy en día nos resulta a todos una moneda corriente, y que se orienta desde siempre a partir de las investigaciones de Alberto en la Argentina. También se ha preocupado por los mecanismos que insuflan en los negocios jurídicos valores éticos, como la causa del negocio jurídico, un tema muy estudiado y trabajadísimo por Alberto, donde
estudia la causa subjetiva, los motivos, cómo se incorporan estos a la causa, sus estudios sobre la buena fe. En materia de responsabilidad civil es vastísima su contribución, y siempre también en pos de soluciones justas. Alberto ha sido uno de los grandes impulsores de la objetivación de la responsabilidad civil en Argentina como modo de proteger a las víctimas. Recordemos sus trabajos acerca de la obligación de resultados, que luego me referiré con un poco más de detalle, acerca de la responsabilidad del dueño guardián, de su responsabilidad indistinta, de la responsabilidad colectiva, de los grupos riesgosos, de la actividad riesgosa, y su denuncia muy temprana de las ficciones de culpa, cuando todavía la responsabilidad civil estaba tan teñida de ideas culpabilistas. Y Alberto decía, bueno, esto no es más que una ficción, y lo denunció con mucha valentía, cuando todavía se veían presunciones de culpa detrás de la obligación de resultados, detrás de la obligación de la responsabilidad principal, etc. También Alberto estuvo a la vanguardia de la ampliación del espectro de daños resarcibles, y ahí apareció su defensa de siempre del daño moral, con su naturaleza resarcitoria, su estudio del daño, del concepto de daño, y su defensa en el sentido de que basta con que un interés cualquiera, mientras sea lícito y serio, sea lesionado para que haya lugar a la reparación. También su desarrollo en el sentido de las diversas herramientas procesales que facilitan la prueba de la culpa. Recuerdo un famosísimo, entre muchos otros, fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con voto de Alberto, el caso Turón, donde Alberto hace una maravillosa revisión de, lo que los franceses llaman la faute virtuelle, la culpa virtual, y una serie de mecanismos por los que puede llegarse a presumir la existencia de una culpa, y en el caso concreto aplica no la culpa virtual, sino una serie de indicios, o sea, se toma una serie de indicios para presumir la existencia de culpa y de causalidad incluso en el caso. Y entonces decía estas dos cualidades: por un lado, un jurista con coherencia sistemática, con sutileza teórica, con mucha erudición, y por otra parte una preocupación constante por lo justo, es lo que hace de Alberto ya no un buen jurista, sino, como decía, un gran jurista. La obra de Güeres es vastísima, bastante se ha referido a ella Federico. Yo simplemente querría puntualizar algunos aspectos de un tema muy caro a Alberto Güeres, que es la responsabilidad contractual. Alguna vez Alberto me enseñó, y efectivamente creo que es así, que la responsabilidad contractual es el aspecto más espinoso del derecho de la responsabilidad, más complejo, y que quien realmente quiera dominar el derecho de la responsabilidad civil debe estudiar la responsabilidad contractual. Y ahí, en este tema, Alberto ha desgranado grandes enseñanzas que han cambiado, diría yo, el perfil de la responsabilidad contractual en la Argentina, y que hoy en día se plasman incluso en el nuevo Código Civil. Si uno lee el nuevo Código Civil, ahí aparecen muchas de estas ideas que Alberto, que además es un gran conocedor, por supuesto, no solo de la doctrina nacional, sino de las grandes tendencias extranjeras, las grandes tendencias mundiales de la sociedad civil, fue insuflando en el derecho argentino. Y así, por ejemplo, en un primer punto, Güeres ha distinguido con mucha nitidez, a partir de un famoso voto suyo como juez de la Cámara Civil y innumerables trabajos, ha distinguido lo que es el valor de la prestación de lo que es la responsabilidad civil. Y acá hay una distinción sutil y que tiene grandes implicancias. Una cosa es la ejecución forzada, o la ejecución forzada del valor de la prestación, y otra distinta son los daños y perjuicios. Son dos regímenes totalmente distintos. Y esto que parece algo tan teórico, en realidad dista mucho de serlo, porque alrededor de esta cuestión y de una confusión por no distinguir adecuadamente estas cuestiones, hoy en día la doctrina francesa se bate a duelo, se está en pie de guerra a propósito de si existe o no una verdadera responsabilidad contractual, y todo surge de no hacer esta distinción que Güeres había hecho en Argentina ya incluso antes de esta polémica francesa. Y hoy en día en nuestro proyecto, ya no proyecto, perdón, de la costumbre, sino nuestro nuevo Código Civil y Comercial, aparece plasmada esta distinción en muchos artículos, entre otros en el artículo 1747, que distingue por un lado los daños y por otro el valor de la prestación. Y esto no es menor en un código como el nuestro nuevo, donde, por ejemplo, hay distintos plazos de prescripción para la acción de cumplimiento y la acción de responsabilidad, con lo cual tiene además una vigencia práctica, ¿no?
También los estudios de Alberto han resaltado, en esto además el pensamiento de Alberto se ha ido enriqueciendo a través de los años, ha resaltado enormemente la idea del incumplimiento como centro de la responsabilidad contractual, como fundamento de la responsabilidad contractual. La idea de que en realidad el deudor responde porque es incumplidor y que ese incumplimiento entonces es el fundamento y es el centro, debe ser el centro del análisis del jurista. Y esto también está, hoy en día está expresado en el nuevo Código Civil, que clarísimamente, cuando habla de las fuentes de la responsabilidad, habla de la violación del deber donarial y del incumplimiento. Y a partir de este análisis del incumplimiento, vinculado, y acá aparece el edificio doctrinal donde cada pieza se articula con la otra, vinculado con el objeto del negocio jurídico, con el objeto de la obligación y la distinción entre ambos, y los componentes del objeto de la obligación, pues se estudian las obligaciones de medios y de resultados. Y así desde muy temprano también sostuvo que en la obligación de resultado no hay ninguna presunción de culpa, sino que hay una responsabilidad objetiva, cosa que hoy, por supuesto, no solo es aceptado por toda la doctrina argentina y la doctrina comparada, sino que aparece también en el texto del nuevo Código Civil, expresamente dicho en el artículo 1723. Hizo estudio de la culpa y del rol de la culpa en la responsabilidad contractual, con una finísima disquisición acerca de que en realidad la culpa ni siquiera siempre nos es útil en las obligaciones de medios, sino en cierta clase específica de infracción de la obligación de medios. O su estudio acerca del límite de la responsabilidad contractual, de los elementos o las características que debe tener la imposibilidad sobrevenida de la prestación para exonerar al deudor, que también encuentra su recepción hoy en día en los mismos términos en que Alberto lo viene planteando hace ya mucho tiempo y estudiando con mucha minucia, por ejemplo, en el artículo 1732 del nuevo Código Civil. Entonces, esto, por supuesto, es apenas un brevísimo panorama, pero para ilustrar no solo la fineza y la profundidad del pensamiento de Welles en este punto, sino más su influencia concreta en nuestra doctrina e incluso en nuestra legislación. Diría yo que, entre otros muchos aspectos del derecho, la responsabilidad contractual no es la misma después de Alberto Welles que antes de Alberto Welles en Argentina. Todo esto y mucho más, todo lo que ha dicho Federico, creo que deja bien a las claras, y todos lo sabemos, que Alberto Welles es un maestro del derecho. No es solo un jurista, no es solo un método de la biblioteca, es mucho más que eso, es un maestro. Y en este sentido, decía Séneca, un profesor es alguien que enseña, pero un maestro es alguien del que todos aprendemos. Y esto es efectivamente lo que es Welles. Todos hemos aprendido y seguiremos aprendiendo de Welles, de su persona y de su obra. Y por eso me arrogo en esto una representación colectiva de todos ustedes, de muchos colegas, estudiantes, discípulos de Welles, que están ausentes, pero que además nos han manifestado, tanto a Federico como a mí, su adhesión a este homenaje tan justo de la facultad, de la doctrina nacional, y le agradezco a Alberto de todo corazón su contribución al derecho civil argentino. Gracias. Bueno, se deben de haber dado cuenta ya de que lo que tenemos al lado es un personaje importante. Si no lo aprendieron, se lo vuelvo a contar. Yo no los voy a aburrir porque ya les contaron muchas de las cosas que yo iba a sintetizar. Digo, hay una carrera judicial detrás de Alberto Welles y esa carrera judicial en la que, como señalaba Federico, muchos de sus votos Welles sigue marcando rumbos en el derecho hasta el día de hoy. Hay un dato interesante, y es que Alberto es un hombre querido, es un hombre apreciado por sus colegas. La concurrencia en la sala lo permite comprobar. Es un profesor notable, como señalaron tanto Sebastián como Federico, que en esta casa fue generoso, que armó una cátedra, que contribuyó a la formación de juristas notables, y esta mesa es también un poco el ejemplo de eso. Es autor de una doctrina imprescindible, como se nos ha dicho, y es un hombre de consulta ante cualquier intento de reforma de las reglas de juego de la sociedad en la que vivimos. Todo esto lo saben todos ustedes. Supongo que lo que sigue también lo deben de saber. Pero lo que sigue es un poco el privilegio de poder contarles
el perfil de Alberto puertas adentro, el perfil de Alberto como parte de la gestión de la Facultad de Derecho. Cuando nosotros largamos juntos en el año 2010, en el 2009 armamos esta fórmula que ustedes, muchos de los que están aquí, votaron, y yo me acuerdo cuando lo fui a ver a Alberto Güeres para proponerle que viniéramos juntos a postularnos como dupla en esta facultad, que le dije más o menos lo siguiente de su estudio: mira, Alberto, vengo a hacerte una propuesta y te pido encarecidamente que si no la vas a aceptar, lo hagas dulcemente. Tenés que saber que yo hace muchos años que estoy con el mismo señor en la vida y no estoy ni acostumbrada a hacer propuestas y mucho menos acostumbrada a que me las rechace. Y allí le propuse nomás que nos mandáramos en esta empresa, y creo que fue una idea importante y que fue una decisión muy sabia. Alberto no es solamente una persona de un trato afable todos los días y a todas horas, y esto no lo tengo que decir yo, lo pueden decir las secretarias, lo pueden decir las personas que vienen a traer los papeles todo el tiempo a la oficina. Es un increíble conciliador. Cada vez que tenemos algún incendio armándose en algún lugar, la palabra sabia de Alberto ayuda a resolverlo. Es un gran compañero de ruta en estas rutas que pasan no solo por resolver la vida de la facultad, sino puertas adentro, sino también puertas afuera, en el Consejo Superior, en estas internas que tiene la Universidad Pública Argentina y de las que nosotros nos estamos eximiendo, ¿no? Y en esta tarea de ser compañero en esto, es una persona de una lealtad increíble. Es absolutamente leal, es hábil para que nuestras cosas queden siempre bien, y como me enseñaron los más jóvenes que comparten con nosotros la gestión, en realidad es un gran jugador de toda la cancha. Esta es la fórmula con la que nosotros nos referimos a Alberto. Es cierto que la cancha es un dato que también aprendí por Rafael Manobli, porque un día me dice: a vos te dijeron muchas cosas de tu vicedecano, pero no te dijeron cómo jugaba el fútbol. Y entonces también aprendimos por Rafael cómo Alberto jugaba el fútbol en sus épocas de equipo de fútbol de Nacional Buenos Aires. Pero además es un tipo que es muy buena gente, es un gran tipo, pero cuando Güeres desaparece de la escena, es porque está paseando con sus nietos en algún lugar. Estamos todos fascinados de esto de que pueda llevar a su mujer y a sus nietos, los mete en un auto grande que alquila, pasea con ellos, vuelve, están todos ilesos, todos los pasaron bien. Es una genialidad de vida que nos enseña a todos los días. Así que, sumándome al homenaje que le hicieron compañeros de mesa, Federico de Lorenzo y Sebastián Picasso, no es muy habitual que aquí se le diga a alguien maestro, aparte de profesor, y en la sala tenemos varios que saben hacer esta distinción, y muchos que nos hemos beneficiado de esas distinciones. Más allá de esto, quería decirles que no solamente estamos honrando a un gran emérito, a un personaje que tiene muy altos los valores de esta universidad pública, que no tiene más compromiso ideológico que con la democracia y con los valores, como señalaba Federico, sino que además se lo estamos dando a una gran persona. A veces ser culto, ser inteligente, no requiere tener base de gran persona. Si a eso le ponemos una base de gran persona, creo que tenemos un resultado increíble. Y entonces por eso, Alberto, creo que todos los que están en esta sala, Sebastián, Federico y yo, los tres nos arrogamos la representación de los claustros de esta Facultad de Derecho, te queremos decir que te queremos mucho, que apreciamos mucho todo lo que has hecho por esta facultad, lo que no te exime de seguir haciendo, por favor, y que por eso estamos re felices de haber logrado esta concurrencia esta tarde para decirte gracias, Alberto, por ser un gran jugador de toda la cancha en esta Facultad de Derecho.
Bueno, buenas tardes a todos, señora decana, autoridades, colegas, público presente. Constituye para mí un inmenso honor el ser recipientario de este homenaje que me gusta a la facultad y que agradezco muchísimo a la señora decana, doctora Mónica Pinto, quien prestigia esta facultad por sus elevados valores y méritos, puesto que ella ha sido la artífice, la que decidió e impulsó la iniciativa como cabeza saliente de dicha facultad. Muchísimas gracias, Mónica, por el homenaje y por las palabras. Asimismo, agradezco el elogio académico excesivo que han efectuado los profesores de Lorenzo y Picasso. He sugerido sus nombres para esta actividad, pues comparto con ambos la manera de enfocar el derecho, de estudiarlo y de divulgarlo. Son dos juristas cuyas obras han marcado rumbos realmente cabe el elogio, aunque quizá no sea el ámbito para elogiarlos. Recuerdo a propósito de esto un pensamiento de Jacinto Benavente cuando dijo que algunos escritores aumentan el número de lectores, en tanto que otros aumentan el número de libros. Picasso y Federico evidentemente que se incardinan en la primera hipótesis, en la primera opción, puesto que sus libros están plagados de creatividad de la mente. Quiero evocar en este momento la memoria de dos juristas que contribuyeron a fomentar mi amor por el derecho. En primer lugar, recuerdo a Jorge Bustamante Alsina, en cuya cátedra me desempeñé como profesor adjunto. Y aunque estuve en otras cátedras cuyos titulares en ciertos casos fueron brillantes, destaco especialmente a Bustamante Alsina por su generosidad, por haber observado durante toda su vida una regla, una línea de conducta inquebrantable, y por su saber jurídico, resultado en conferencias, en clases y en publicaciones llevadas a cabo hasta los últimos tramos de su existencia. El otro jurista que deseo evocar es Luis María Boffi Bollero, cuya cátedra no integré, pero fui su alumno en los cursos de grado y del doctorado. Y por sobre todo esto, debido a que siempre se prestó con verdadera vehemencia docente para oír interrogantes e inquietudes que yo le planteaba, bueno, algo que recordaba recién Sebastián. Interrogantes e inquietudes que yo le planteaba cuando era un muy joven docente y un aspirante a escribir algunas cosas, dudas, aporías o requerimientos de información. Y que el profesor Boffi Bollero, luego de meditar y estudiar estos planteos, a veces durante algunos días, me respondía siempre en conversaciones que teníamos en la facultad, en algún centro académico, en un café o en su casa de la calle Posadas. También quiero expresar mi gratitud a los profesores que formaron parte de mi cátedra, entre los que puedo mencionar por ser los que han colaborado durante mayor tiempo, entiéndase, porque fueron muchos, y con regularidad. Puedo omitir algunos y pido excusas porque todos fueron valiosos, pero destaco estos por estas dos razones que he reseñado. Destaco a Norma Silvestre, Roberto Vázquez Ferreira, Dora Mariana Gesualdi, Juan Carlos Borallina, Jorge Mesa, María Marta Golia, Sebastián Picasso, Abel Marino, quien todavía hoy me ayuda en la docencia, Carlos Calvo Costa, Alfredo Krau, Guillermo Lavelia, Débora Burgos y Gloria Ferrari, entre otros. Algunos de ellos hoy son profesores titulares regulares. Todos se han destacado en la docencia y en la vida académica. Y casi el 80% de ellos, siendo aún adjuntos, profesores adjuntos de mi cátedra, obtuvieron el grado de doctores con la calificación de sobresaliente, invariablemente. Y hasta algunos de ellos fueron reconocidos con mención especial, el premio Farallones y el premio Facultad. Con todos he compartido una línea de pensamiento, más allá de las ideas propias que tiene cada uno naturalmente, y que son precisamente las que caracterizan al jurista, que piensa y que ejerce su libertad en la cátedra. En otro orden de cosas,
quiero compartir este homenaje honroso con mi familia, mi mujer, mis hijos y mis nietos, como lo hice siempre en los momentos importantes de mi vida. Y concluyo reafirmando que estoy muy orgulloso y feliz de haber podido aportar algo, siquiera algo, en esta casa de estudios, única y que sin duda es la mejor de todas. Muchas gracias.